Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que la hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces. Y aunque la hemos escuchado muchas veces, también muchas veces nos ha faltado entenderla y caminar en ella. Incluso creo que es una de las palabras es uno de los temas que más trascendencia ha estado dando en estos últimos tiempos. Esta mañana le pregunté a alguien, pensando en todo lo que traigo el día de hoy, o el Señor trae el día de hoy para nuestro corazón, y le hice una pregunta. Le dije, ¿tú luchas con tus pensamientos? Le pregunté a alguien. Entonces como que se asustó y dijo, ay no, quién sabe qué pecado vio en mí. No, yo no veo pecado en nadie. En mí sí, en nadie más. Y le dije, me dijo, ¿y por qué me lo preguntas? Entonces le dije, no, porque pues es de lo que voy a predicar. Ah, sí, claro. Todo el tiempo estamos en una constante batalla y en una constante lucha con las cosas que pensamos. Entonces quiero que me acompañen a Mateo capítulo 22. Cuando les he dicho que muchas veces lo hemos escuchado, es porque muchas veces, y seguro todo lo que hoy vamos a hablar, usted diría, uy, pero yo solo he escuchado tantas veces, y me alegro por cada uno de ustedes los que lo han escuchado tantas veces. Pero como el tema no es escucharlo, sino practicarlo, ahí es donde nos quedamos cojos. Entonces, a veces las lecciones repetidas son experiencias repetidas. Acuérdense que me pasa lo del Chavo. Experiencias repetidas, lecciones no aprendidas. Y tenemos mucho conocimiento algunos de nosotros. Y está bien, porque aprender es algo que nunca deberíamos dejar de hacerlo. Le escuchaba a alguien decir que el cerebro tiene tanta plasticidad que pareciera que se acostumbrara a todo. Y es tan capaz de aprender, pero también es tan difícil de desaprender. Por eso una persona que hace ejercicio constantemente le tienen que cambiar el peso, porque para que el cerebro mande la información de que el músculo tiene que ir creciendo o ir cambiando, tiene que sentir que algo diferente o que algo está pasando diferente para que el cerebro no se acostumbre. A veces por eso las dietas no funcionan. Dígamelo a mí, que he practicado las 101 dietas habidas y por haber. Entonces, lo hemos escuchado tanto que ya nuestro cerebro se acostumbró a escucharlo, pero tal vez no a practicarlo. Dice Mateo 22, versículo 37 y 38. Yo lo voy a leer en dos versiones. En la traducción en lenguaje actual, que creo que esa sí está ahí, y en la traducción de la Pasión. Dice en la traducción en lenguaje actual: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Con todo lo que piensas y todo lo que eres. Ahí no dice con todo lo que haces y todo lo que quieres. Con todo lo que piensas y todo lo que eres. Y dice la traducción La Pasión: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu pensamiento. Y siempre hemos escuchado que somos seres tripartitos, y bueno, esa ya la conocemos, que somos el hombre espiritual, el hombre natural, de Watchman Nee, que aquí duró Henry como 2 años predicando o enseñando acerca de eso. Y entonces hemos entendido que aunque somos seres espirituales, el amor hacia Dios incluye todo nuestro ser. Pero a veces lo dejamos solo en lo espiritual, solo en el ámbito espiritual. Pero nuestras emociones y nuestro pensamiento como que no, o sea, eso no está dentro del cajón. Entonces pareciera que nos encendieran como un switch y ¡pum!, nos ponemos en modo espiritual. Y en modo espiritual alabamos, cantamos, adoramos, y está bien, o sea,
De verdad, todos somos así. Pero cuando estamos en nuestro modo emocional, pues afloran muchas cosas que son naturales, porque nuestras emociones también el Señor nos las diseñó. Algunos somos más emocionales que otros, dependiendo también de la manera como fuimos criados, de nuestro temperamento, la parte cultural. Las emociones están influenciadas por muchas áreas, por muchas cosas. Pero también hay una parte que es la parte mental. Y aunque nosotros creemos que son como compartimentos diferentes, todos están unidos. No podemos desprender nuestra mente de nuestro corazón y mucho menos de nuestro espíritu. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he llamado Mis pensamientos determinan mi destino. Mis pensamientos determinan mi destino. Y es que detrás de cada cosa que existe, hubo alguien que la pensó. Detrás de la creación, Dios pensó reflejar su belleza o la belleza de su persona, y lo pensó primero. Cuando Dios habló para que fuese creado, fue exactamente como lo pensó. Todo lo que vemos, un vestido, un invento, un edificio, un negocio, todo está detrás de un pensamiento. Los que aquí tienen emprendimiento seguramente fueron tardes, noches, madrugadas, bueno, qué sé yo, pensando, bueno, ¿y qué idea? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué nombre le voy a poner? Los que son arquitectos, los que inventan, son inventores. Siempre hay un pensamiento detrás de. Pero también, así como lo hay para cosas buenas, también lo hay para las cosas que son equivocadas. Es una batalla diaria, segundo a segundo, de todo lo que hay en nuestra mente. ¿Cuántas cosas pueden pasar por allí? Es una autopista todo el tiempo. Y de hecho hay personas que dormidos siguen pensando. El cerebro no descansa, no para ni un segundo. Y se levantan, de verdad, conozco muchas personas, y se levantan, pero como si hubieran corrido toda la noche. Porque esto de aquí no se apaga. Es muy difícil. Dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré. El problema es que nosotros no entendemos cuál es esa paz. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que en la noche es cuando viene todo el bombardeo y tengo que hacer y ta. Gracias a Dios, a mí para que algo me trasnoche de verdad tiene que ser algo emocionalmente muy fuerte, o algo de verdad muy fuerte, porque de resto no me suele suceder. Pero conozco muchas personas que les coge la pensadera a las 2, 3 de la mañana, y digo, Dios mío, ¿cómo hacen? Y se levantan cansados, fundidos. Incluso ahora los relojes marcan que el sueño REM, y que el sueño MOR, y que el sueño no sé qué. Y de todo lo que durmieron 4, 5, 6 horas, la profundidad fueron 2 minutos, 3 minutos. O sea, es decir, imagínese usted el cerebro cómo funciona también de noche. Entonces, ¿sabían ustedes que más de 70,000 pensamientos tenemos al día? 70,000 pensamientos. El problema es que de esos 70,000 pensamientos, si aquí los filtráramos, ¿cómo serían esos pensamientos? Nuestros pensamientos son poderosos. Me pueden proyectar, me pueden catapultar hacia el propósito, o me pueden estancar o paralizar para no avanzar. Tenemos pensamientos de bien, pero también tenemos pensamientos de mal. Hay una historia de muchas en la palabra que evidencian el poder de nuestros pensamientos. La palabra en 1 Samuel, capítulo 9, 10 y de ahí en adelante, cuenta la historia de que Dios escogió a un hombre. Bueno, el pueblo pidió rey y Dios escogió a un hombre. Y en 1 Samuel 9, capítulo 9, versículo 1,
da las características de ese hombre. Dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Bueno, a muchos de nosotros no es muy difícil llegarles a los hombros a algunos, pero era muy alto. Ya le llegué a los hombros a mi sobrina. Él dice que era un hombre muy apuesto, o sea, da la característica. Y el Señor lo ungió. Recordemos, lo ungió a través del profeta para que fuera el rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Él no pensaba lo mismo de él. Y es increíble, yo nunca había leído esa parte de la palabra. Entonces dice que él recibe una misión de parte de Dios, pero para él pesó más lo que él pensaba de sí mismo y lo que los demás pensaban de él. Y eso hizo que él desobedeciera en 2 ocasiones. Recordemos, una era que tenía que llegar y matar a todos y él se quedó con una parte, y otro era que tenía que esperar al profeta para que pudieran hacer ofrenda. Entonces el profeta tiene que ir y le tiene que decir: venga, ¿qué fue lo que usted hizo? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Ahí Saúl le confiesa al profeta por qué desobedeció. Y esta es la parte que yo les digo, nunca lo había leído de esa manera. Le dice: entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve, ¿qué dice? Miedo de los soldados, miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Saúl le confiesa a Samuel que él tuvo miedo del pueblo, de lo que ellos pensaran, de no complacer a la gente. Él falló. Pero cuando el profeta lo confrontó a él, le muestra la verdadera razón. O sea, es decir, está la escena en donde Saúl le dice a Samuel: sí, de verdad yo la embarré, pero yo tengo la excusa. Y la excusa es que a mí me dio miedo. A mí me dio miedo de lo que pasara con los soldados, con el pueblo, y por eso hay otras traducciones que dicen: yo dejé que ellos hicieran lo que se les dio la gana. Dice así la traducción. Pero el profeta revela la verdadera razón de por qué él tuvo miedo. Porque es que el miedo no es porque sí. Todo tiene una raíz, todo tiene una esencia. Y esto está en Primera de Samuel 15, versículo 16 y 18. Muchas gracias. Les voy a leer la Nueva Biblia Viva. Y Samuel le dijo a Saúl: un momento, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Samuel le dijo: aun cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, el Señor te ungió rey de Israel. Él te envió un mensaje y te dijo: ve y destruye completamente a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos hayan muerto. En la traducción de la Pasión dice: aunque te pareces pequeño a tus propios ojos, ¿no eres el líder de la tribu de Israel? El Señor te ha ungido como rey sobre Israel. Ese pensamiento de Saúl de sí mismo, que albergó por tanto tiempo, determinó las decisiones de él como rey y determinó su destino. Un pensamiento: es que yo soy pequeño. Era el hombre más alto. Ahí dice, menos mal, dice que era tan alto que todos le llegaban a los hombros. Pero él, ¿cómo se veía? Pequeño. Y ese pensamiento se volvió recurrente. Y cuando un pensamiento se vuelve recurrente, se convierte en una fortaleza. ¿Y cuándo es una fortaleza? Cuando ese pensamiento te dicta o determina tus decisiones. No, yo no lo voy a hacer porque soy pequeño. No, estos no me van a escuchar. ¿Yo qué le voy a decir a los sacerdotes y allá al pueblo que Dios me dijo?
Para él fue más importante su pensamiento recurrente de cómo se veía él mismo, que olvidó, dejó a un lado lo que Dios había dicho. Aunque te pareces pequeño a tus propios ojos. ¿Será que no habían espejos? Yo creo que sí. Y son estos pensamientos los que realmente nos llevan día tras día a librar la verdadera lucha de luchas, la verdadera batalla. Los pensamientos que minan nuestro corazón, que nos roban los sueños y que nos limitan para creerle a Dios y que terminan convirtiéndose en fortalezas. Porque aunque Dios te diga, te ungí, te escogí, te amo, eres mi hijo amado, por dentro ese pensamiento te grita, eso no es cierto, eres el más débil, eres pecadora. Mira cómo gritaste, mira lo que pensaste. Los pensamientos anulan muchas veces lo que Dios ha dicho. Nos hace olvidar así de fácil lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Lo que está en nuestro pensamiento está conectado con lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo sé yo cuáles son esos pensamientos recurrentes? ¿Cómo? ¿Están conmigo? ¿Se durmieron? ¿Están pensando en el almuerzo? Por lo que hablamos, por lo que decimos. Recuerden, la mente es la pista de aterrizaje, pero los pensamientos bajan a nuestro corazón. Y de lo que hay en nuestro corazón, ¿habla qué? La boca. Eso está escrito en la palabra. Entonces, muchos de nosotros, con lo que decimos, estamos apagando los sueños de Dios. Porque en la batalla siempre se impone lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y de lo que otros dicen de nosotros mismos. Y por allá quedan ocultos, quedan en el olvido los pensamientos de Dios. Como que nos acordamos cuando venimos a la iglesia o cuando nos llega la notificación del versículo de hoy. Ay, sí, verdad. Pero de 24 horas, ¿que cuántos minutos tienen 24 horas? Por aquí está Peter, que siempre me sopla. Sí, él ya sabía. 24, ¿cuánto? 3.600 minutos. O sea que si los convertimos en segundos, calculadora, ahí tienen el celular. 18.000. ¿Quién da más? ¿Cuánto? Gracias, José. ¿Cuántos minutos son? 86.000 segundos. Y no se los multiplico por las milésimas de segundos, porque aquí nos quedamos haciendo cuentas toda la mañana. 86.000 segundos, sin contar los que dormimos, porque aunque dormimos pensamos. Todo el tiempo estamos batallando. Y en esos 86.000 segundos, ¿cuántos pensamientos son los pensamientos de Dios? Es una pregunta para que cada uno de nosotros seamos honestos. Pensamos en miles de cosas y no es que esté mal, o sea, yo no digo, ay, tengo que hacer almuerzo y no, eso no es de Dios, no, o sea, no. Tampoco. Tenemos que pensar en la organización, en muchas cosas. Pero la palabra es muy clara cuando dice que es nuestra verdadera batalla. La historia continúa y dice que Saúl fue arrancado del reino y Dios escogió a uno más digno que él. Yo de verdad traté de ponerme en esa escena, de transportarme a esa escena, y yo digo, qué duro cuando Samuel le dice a Saúl, y más una persona que se veía así pequeñita. Hay unas traducciones que dice que Dios le dijo, que Samuel le dijo que Dios le decía, o sea, eso fue así, que había escogido uno mejor que él. Imagínense para una persona que tiene eso en su corazón. Pero busqué una traducción y la traducción dice uno más digno, porque yo no creo de verdad, no el padre que yo conozco, creo que diría como, no, hay uno mejor que tú. Mejores que nosotros hay en todos lados.
Y eso, que prediquen mejor, que hagan mejores chistes, que hagan las cosas mejor, siempre va a haber. Siempre va a haber gente más inteligente que uno. Y eso está bien. Pero le dijo uno más digno, y encontré un significado de dignidad muy interesante. Dice que se hace valer como persona, que es honesto consigo mismo y no tolera nada que comprometa su valor o ponga en duda su integridad. Uno que se hace valer como persona. Es decir, Dios escogió a David porque David creía y aceptaba lo que Dios había dicho. Entonces entra David en escena. Recordemos que él conoce a Saúl porque lo llevan, toca el arpa. A mí me pareció eso impresionante. Podría acá de verdad sacar tantas enseñanzas, porque yo digo, cuando yo creo en lo que Dios ha dicho, se tiene que transformar. Así yo no hable, se tiene que transformar mi alrededor. Le escuchaba a alguien decir que en la palabra hablan que Bernabé era un hombre que cuando llegaba a un lugar animaba a todos. O sea, era una cosa, tenía espíritu de animador, pero animaba, levantaba el espíritu de las personas. Y eso pasa cuando tú y yo creemos en lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando David tocaba el arpa, mire que no hablaba, tocaba el arpa, dice que el demonio que atormentaba a Saúl se calmaba. Pero bueno, la historia dice que había un gigante que llevaba 40 días en la mañana y en la noche atormentando al pueblo de Israel. Y de hecho les dijo, mire, mándeme un hombre, y si me gana, entonces nosotros vamos a adorarle. 40 años, estaba todo el ejército de Saúl, pero ninguno le había hecho frente a este gigante. Entonces el papá de David, que se llamaba Isaí, gracias, Isaí, le dice, necesito que le lleves unas cosas a tus hermanos, tal cosa. Entonces él se fue y le llevó los panecillos, las arepas, las almojábanas de Henry, se las llevó. Y él le dice al hermano, venga, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿por qué? Sí, como que, ¿por qué no le hacen? O sea, ¿por qué no pelean? Y el hermano, hay un versículo que le contesta. Creo que lo tengo por acá. No. El hermano le dice, ay, tú siempre tan presumido. Espera que yo lo tengo por... ok, sí. Que le lleva unas cosas a sus hermanos y empieza a preguntar uno de los hermanos de los hermanos le dice, tú siempre te crees tan valiente. Así le dice el hermano. Entonces mire lo que sucede. Primera de Samuel, ya estamos en el capítulo 17. Dice que el hermano le dijo, yo conozco tu orgullo y tu engaño, tú solamente quieres ver la batalla. Y entonces van y lo llevan estoy así leyéndolo rápido, van y le llevan a David, a Saúl, y él dice, yo iré a pelear contra él. Saúl le dice, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Hay otra versión que dice, tú eres tan pequeño. Como él se veía, como Saúl se veía, también veía a los demás, porque nuestros pensamientos son las gafas, son los lentes con los que hace que nosotros también veamos los demás. Por eso es tan fácil para nosotros proyectar nuestras limitaciones sobre todo a los que están a nuestro alrededor, porque creemos que así como nosotros nos han pasado las cosas o nos vemos, les van a suceder a ellos. Entonces dice, David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi papá. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. O sea, ese era su pensamiento. Por eso, estando el pensamiento de David acá, de que tan grande era su Dios, pues el gigante lo veía pequeñito. Cuando tú y yo hacemos a Dios más grande que nuestra angustia, que nuestro temor, ¿sabes qué pasa?
Él hace que nosotros lo veamos pequeño. Pero cuando hacemos de nuestro temor y de nuestra angustia una cosa así de grande, eso hace que nosotros veamos un Dios ¿qué? Pequeño. Es una ley de proporcionalidad inversa. Es que no miro a los de matemáticas porque dirá, esta está loca, quién sabe qué está hablando. Más adelante, 45, bueno, acá ustedes ven que entonces Saúl le dijo a David que se probara la armadura. Él fue a caminar y dijo, quíteme eso, que yo con ese vestido no puedo. Y se fue a enfrentar al gigante. Versículo 45, perdón, desde el 44, no, como desde el 43. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo. O sea, yo me imagino la escena. Todo el ejército formado y sale este muchachito con un palo. Eso salga con una mini Uzi, le creo. Pero con una escopeta, pero con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. O sea, convencidísimo. Y luego daré los cadáveres. O sea, él no iba por Goliat, él iba por todos, con un palo. O sea, yo digo, es un atrevido, en el lado bueno, ¿no? Porque si no es que yo te voy a matar a ti, no seas convencido, los voy a matar a todos. Voy a dar los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrá que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Y ustedes ya conocen la historia. Uno dice, tremendo. David desplegó con su boca todo lo que por años había pensado, todo lo que por años había anidado en su corazón, y su confesión fue la suma de sus pensamientos. Él sabía que la guerra no era de él, sino era del Señor. Ahí, en ese pedacito, está la confesión más poderosa que nosotros podemos tener en nuestros pensamientos. Sabemos muchos versículos, que con quién es nuestra batalla, pero apenas viene la situación y esto me va a matar. Pero ¿y cuál es nuestro pensamiento? Lo que salga de nuestra boca nos marcará la fuerza hacia donde vamos. Los pensamientos que dejamos anidar en nuestra mente y en nuestro corazón nos proyectan o nos aniquilan. ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes? ¿Qué nos repetimos día tras día? Porque la palabra en Proverbios dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. Y uno podría decir, uy, no, somos lo que oramos, somos lo que invertimos en la iglesia, somos lo que pensamos, dice ahí. Y Proverbios 4:23, en la palabra de Dios para todos, dice: ante todo, cuida tus pensamientos. Entonces siempre utilizamos esa palabra de cuida tu corazón, dile no adiós a las citas amorosas. O sea, habla de nuestros pensamientos del corazón. Hay estudios que revelan que el corazón tiene células similares del pensamiento del cerebro. O sea, sí pensamos con el corazón. Por eso la palabra dice: el corazón es engañoso. Y uno lo ve ahí, tin, 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 tin.
Los pensamientos son tan importantes que podríamos decir somos lo que pensamos. Vivimos conforme a lo que pensamos. Son un poder invisible que controla nuestra manera de vivir. Martín Lutero dijo: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. No puedes evitar que ciertos pensamientos lleguen a tu mente, pero sí que permanezcan en ella y se queden en tu corazón. No dejes que los pensamientos te dominen. Meditemos por un momento. ¿Cuál es el pensamiento? Es un ejercicio real. ¿Cuál es el pensamiento que hoy has tenido recurrentemente? En estos, no sé, pongamos que se han levantado a las 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas y 40 minutos. ¿Cuál ha sido el pensamiento recurrente? Fuera de los quehaceres, porque es que yo creo que ese es el 60% de nuestros pensamientos, algunos. Los hombres dirán: Carolina, recuerden que hay un cuarto de la nada. Algunos tienen una bodega, pero bueno, piensan en nada, no importa, están pensando, no importa. Ahora, ¿ya tienen el pensamiento? Es un ejercicio, ¿ya? ¿Lo tienen aquí? Listo. Ahora, ¿es un pensamiento que Dios ha puesto en ti? Honestamente. ¿Sí? ¿No? Puede que sí. O un pensamiento que alguien te dijo de pronto la noche anterior. ¿O cuál es la esencia de ese pensamiento? Fe, amor, temor, angustia. ¿A cuántos el enemigo nos dijo hoy: ¿y usted a qué va a la iglesia? Como que el que peca y reza empata. Tenemos tantas frases. Nunca vas a cambiar. Eso que tú esperas no va a pasar. Eso tú no lo puedes hacer. Eso no es para ti. Eso no es verdad. No sigas orando que no se va a sanar. ¿Cuántos el enemigo nos ha susurrado ese pensamiento hoy? Un Goliat amenazaba a una nación. Basta un pensamiento para acabar con todo un propósito. Pero lo que mató a Goliat no fue lo extraordinario del arma de David. Fue lo que él pensó de su Dios. Su pensamiento lo llevó a creer, a caminar y a ver el poder del Dios que tenía. Él caminó conforme a lo que él pensaba de su Dios. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? La palabra es el pensamiento de Dios escrito a través de su Espíritu. Pensamientos acerca de nosotros, de nuestros hijos, de las naciones, de lo que ha de venir. Pero tristemente es en lo que menos meditamos, porque todo el tiempo nos cuestionamos: ¿y qué querrá Dios? ¿Y cuál es su voluntad? Voy a ir a buscar a alguien que me diga qué es lo que Dios piensa de mí. ¿Y será que a Dios sí le gusta esto? ¿Y será que Dios sí me ama? Todo el tiempo estamos cuestionando. Todos tenemos un acceso directo al corazón de Dios y a su palabra, pero también debemos aprender a rodearnos de personas que nos alimenten esos pensamientos, que nos animen, que levanten nuestros brazos, que no sean como ese Saúl que dijo: pero tú tan pequeñito. Marian Rojas Estape menciona en su libro este tipo de personas, las personas vitamina. Y nosotros también no solamente debemos rodearnos de personas vitamina, sino también ser personas vitamina. Pero a veces somos más laxantes que vitamina, ¿en serio? Porque a veces nosotros provocamos que otros digan lo que no tienen que decir. Y más los que están a nuestro alrededor, con un comentario. Nos pasa. Tenemos esa capacidad. Yo siempre he dicho: si uno no tiene nada bueno que decir, pues mejor no lo diga, pero lo he dicho, porque ya la práctica me cuesta. Hay gente que ahora vive de eso. Eso se ha convertido en lo último en guaracha, dirían por ahí. Y todo está de moda, que la neuroreprogramación, que el mindfulness, que bueno, eso le ponen nombre como usted quiera. El mindfulness es una técnica, escuchen bien, una técnica de meditación que busca entrenar la mente para centrar la atención y redireccionar los pensamientos. Y la gente se está tapando de plata. Y uno dice: ¿y es que eso no está escrito hace miles de años? Que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Dice Isaías 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, si yo estoy en angustia, si yo estoy en temor, ¿qué dice aquí la palabra? Persevero en el pensamiento, para que así venga esa paz que atraviesa todo entendimiento. Romanos 12:2 dice: no se amolden a la conducta de este mundo. Perdón que vaya corriendo, pero es que me quedan como 4 minutos. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y el Salmo 139, versículo 17 y 18 dice: Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar, y aún si pudiera contarlos me dormiría, y al despertar todavía estarías conmigo. Entonces, los pensamientos de Dios traen la paz, los pensamientos de Dios traen la confianza, los pensamientos de Dios traen la victoria, los pensamientos de Dios traen el sueño, porque dice que se irá a dormir. Todo. Entonces tenemos un reto esta mañana, y es reconocer que tenemos un enemigo silencioso, robando y matando y destruyendo nuestro propósito. Y siempre es como: fuera, Satanás. Pero aquí en esta mañana creo que tenemos que reconocer que nuestro enemigo somos nosotros mismos, porque tenemos la capacidad de ser administradores de lo que dejamos anidar acá y lo que dejamos anidar acá. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué fue lo último que Dios habló a nuestro corazón? ¿Cuál ha sido ese pensamiento frente a esa palabra que Dios ha puesto? Nos conformamos con la palabra que el Señor nos dio en diciembre, de pronto a través de un profeta, pero se nos olvida que aquí está impreso todo los pensamientos de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces es una gran batalla, una lucha constante, agotadora, y necesitamos tener herramientas, armas para esa batalla. No vamos a un campo minado sin equipamiento. Usted no manda a nadie a la guerra sin armas. Entonces, número 1, son 4 armas así rapidísimos. Necesitamos poner filtro a nuestros pensamientos. Necesitamos preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos y de dónde viene eso que pensamos. Aprender a filtrar todo, ser cuidadosos con lo que determina nuestros pensamientos, porque ellos determinan nuestras decisiones. Número 2, digámosle no en el nombre de Jesús a los pensamientos que nos hacen mal. Dice la palabra: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos reconocer dentro de ese 2A, ¿de dónde proceden esos pensamientos? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Y comparar esos pensamientos con lo que la palabra dice. Que es que en redes sociales están diciendo ¿qué dice la palabra? Y número 3, aprendamos qué dice la palabra de Dios al respecto. En Efesios 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que Pablo haya mencionado 2 de las más poderosas armas. Uno habla de proteger mi mente, mi pensamiento, y la otra, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva de la armadura de Dios y a la vez defensiva. Y es la única que requiere destreza y práctica para usarla bien. Y por último, Filipenses 4:8 dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Cuál ha sido el pensamiento más recurrente? Y muchos tenemos que reconocer que en algunos es pensamientos de muerte, en otros pensamientos de abandono, en otro pensamiento de enfermedad. Pocas veces
meditamos y nos cuesta. Yo les he confesado a ustedes muchas veces aquí lo difícil que es para mí poner filtro o aprender a desalojar esos pensamientos. Alguna vez escuché en un libro el poder de aprender. Tenemos 3 segundos para desechar un pensamiento. 3 segundos para llevarlo a la cautividad y evitar que haga el recorrido al corazón. Eso no es nada. 3 segundos. Pero es que es en un instante. Y algunos tenemos una capacidad de pensamientos catastróficos, tenaces. Ahorita que Samuel se fue, lo dejamos a las 4:30 de la mañana, entró, lo perfilaron desde que llegó al pobre muchacho. En serio, yo creo que le vieron cara asustado, estando en la fila para el counter de la aerolínea. 2 lo cogieron, preguntarle que muestre su pasaporte, que no sé qué. Y yo me hice la película, pero me quedé callada. Ya estoy aprendiendo. Y entró. Ay, chao, hijo. Bueno. Y nosotros íbamos saliendo. No pasaron, yo creo que 1 minuto, cuando yo vi que ya estaba pasando a las ventanillas y le mandé un mensaje. ¿Cómo te fue? Mami, me quitaron el pasaporte y me sentaron en una silla negra. Y dije, no, este muchacho no lo van a dejar pasar. De una vino el pensamiento. Pero viene, no, pero el que esté libre de pecado que tire la primera. No, mentiras. No, está limpio. Bueno, empezamos a comunicarnos, pues al pobre muchacho lo metieron allá, pues claro, lo ven todo asustado, porque iba súper asustado, triste, y con 2 amigos que iban para México. Pues, señor, hágame el favor, aquí en el body scan, allá su fotografía. A los 3. Estaba en la sala de espera y lo llamaron. Señor Samuel Castellanos, está en la maleta. Iba entrando al avión y venga un momentico, por favor, aquí al lado, la maleta. Y vienen todos esos pensamientos. Y eso hace que nos prevenga. Y claro, yo inmediatamente empiezo a decir, bueno, Señor, pero Él va contigo, todo está en regla, Él tiene sus papeles, Dios mío, que en Miami no le hagan lo mismo. Y empieza la batalla, trin. Hasta las 8:30 de la mañana que me cogió el sueño. Y todo nos pasa de esa manera. Escuchamos una noticia y no, esto ya se acabó. Nos toca mirar para dónde nos vamos. ¿Qué fiebre amarilla? Ya, la vacuna, ya, por favor. Yo no digo que no seamos prudentes. Yo no digo que estemos a la vanguardia de lo que sucede. Pero lo que yo digo y la invitación que yo tengo en esta mañana es que necesitamos entender la magnitud del Dios que tenemos. Y cuando tú y yo pensamos en la grandeza de Dios, va menguando eso que nos aterroriza, eso que nos preocupa, eso que nos hace huir, que nos hace evadir, que nos hace que ni siquiera tengamos ganas de levantarnos, eso que nos deprime, que nos agobia. Dios es más grande que nuestros pensamientos de muerte, de ansiedad, de preocupación, de temor. Hace parte de nuestro diseño, pero necesitamos combatir trayendo a nuestro pensamiento pensamientos de bien, pensando en todo lo agradable, en el Dios que tú y yo tenemos. No podemos dejar que la palabra se convierta en un mensajito del día, de la palabra de hoy, del versículo de hoy. Porque cuando venga la prueba, cuando venga el temor, cuando venga la circunstancia, necesitamos desplegar todos esos pensamientos que hemos anidado del amor de Dios. Pero viene el temor y nos coge con los pantalones abajo, porque no tenemos ese depósito, porque no sabemos. La semana pasada, ustedes escucharon, murió la hija de mi amiga Uraneli. Y es impresionante cómo hemos estado hablando todos estos días, porque pues obviamente no ha sido fácil. Y vienen pensamientos muy duros, recuerdos. Pero ayer justamente estábamos hablando y me decía Caro, ahorita que ya está como más tranquilo,
o sea que, bueno, más tranquilo no, que como que ha bajado el corre-corre y todo eso. Ella me dice, nosotros aquí hablando con Andrés, que es el papá de Dana, nosotros vimos tan extraña a Dana la última semana, tan diferente. Entonces yo le decía, amiga, pero diferente, ¿por qué? Decía, no, decía cosas que no. Y ella me contaba que de pronto se quedaba mirando así el infinito y más allá, y ella le decía, Danita, ¿y qué estás pensando? Mamá, aquí pensando en la vida. Porque ¿sabes qué, mamá Nini? Yo soy tan feliz. Yo soy tan feliz. Y recurrentemente sucedía eso. Estaba más callada, pero cuando iban en el carro, de pronto soltaba la carcajada y ellos incluso pensaban que era que estaba teniendo una convulsión. Y de pronto se paraban y decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, mami, tranquila, mami, es que yo estoy sana, mamá. Yo soy sana, ¿no ves que Dios me sanó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? Es que yo soy feliz. Y yo decía, se supone, entre comillas, que había una discapacidad, una limitación en su pensamiento. Pero lo que había era suficiente para traer ella los pensamientos que ella escuchaba, que ella tomaba de Dios. Tan así que en una de las conversaciones la mamá me dijo, Caro, ella estuvo 20 minutos antes de la reanimación. Ella se enamoró de lo que ella vio allá y tal vez por eso no quiso volver. Mi invitación en esta mañana es que el Señor ha dicho muchas cosas y yo quisiera que ahí en un instante pudieras cerrar tus ojos y que puedas traer a tu mente, aquí, escribe en tu mente cuál ha sido eso último que Dios te ha dicho acerca de ti. Tal vez una promesa, tal vez una afirmación, tal vez una exhortación. Ponlo en tu mente y en tu corazón. Y por un instante piensa en cuánto hemos invertido en caminar sobre eso que el Señor nos ha dicho. ¿Cuántos de nosotros creemos en eso que Dios nos ha dicho? Porque yo puedo ver en mi espíritu cómo muchos de nosotros hemos sido aprisionados y estamos detrás, en una celda, detrás de unas rejas, de pensamientos que tal vez han sido recurrentes desde niños, de no merecer ser feliz, acerca de la capacidad. Desafortunadamente somos tan ligeros en nuestro hablar que hemos impuesto pensamientos incluso en las personas que tenemos alrededor y los hemos hecho esclavos y somos esclavos del temor. Pero yo hoy quiero decirte que ese pensamiento que el Señor dijo de ti es verdad. Y es el pensamiento que no solamente hay en el corazón del Señor, sino que hoy quiere que tú revivas, lo reanimes, porque es el pensamiento que va a hacer que tú y yo meditemos en él de día y de noche y podamos ver con nuestros ojos naturales la manifestación del Dios que tenemos. No necesitamos más armas. No necesitamos ser pastores, profetas, apóstoles. Necesitamos creer. Necesitamos conocer el Dios que tenemos. Necesitamos meditar en lo que Dios ha dicho. Ponerlo en la frente como hacen los judíos, aún algunos extremos. Necesitamos llevar todo pensamiento cautivo. Que es que a mí me dijeron de chiquito que yo era que, bueno, Dios ha dicho otra cosa. Dios ha hablado paz a tu vida, Dios habla amor a tu vida, Dios habla vida sobre ti.
Hoy declarábamos, Él de ruinas y de tumbas vuelve jardines. Él ha puesto un jardín en tu corazón. Necesitamos aprender a salir de esa esclavitud y declarar: ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la vergüenza, ya no soy esclavo de la enfermedad, ya no soy esclavo de las maldiciones generacionales, no soy esclavo de la ansiedad, de la depresión. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Solo tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Y te pido, Señor, que nos ayudes a que podamos meditar en eso que tú has dicho. Que entendamos, Señor, que tú eres más grande, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Que todas esas fortalezas, Señor, que han venido como fruto de pensamientos recurrentes impuestos por otros o autoimpuestos, Señor, no tienen poder en nuestra vida. Que si han dicho que yo voy a morir de tal enfermedad o de tal otra, Señor, en el nombre de Jesús, tú eres más grande. Claro, me responsabilizo de lo que yo tengo que hacer, pero no de lo que otros han dicho. Me responsabilizo de caminar en tus promesas, de caminar en tus preceptos, de entender que yo necesito amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Señor. Padre, hoy ponemos delante de ti el listado de pensamientos que han sido barrotes para nuestra vida. Y ponemos, Señor, en subrayado, grande, negrilla, lo que sea, el pensamiento que tú has hablado a nuestra vida. Porque yo tengo grandes cosas para ti. Porque yo tengo grandes cosas para ti. No necesitamos esperar que venga un profeta. Creemos en los profetas. Porque tu palabra es el pensamiento de vida más poderoso que podamos tener en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles una cosa más.